Aleluya. Muy buenos días. Lo siento fríos hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa, Le hemos dado una entrada abundante y sabrosa. Las alabanzas. Esa fue una entrada muy bonita. Luego la exhortación. Y finalmente este banquete que nos hemos dado, que es realmente la esperanza de todo creyente, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué día! ¡Qué día! Yo estoy esperando ese gran día porque realmente la palabra declara que todo ojo lo verá. ¿Es que sí? Todo ojo lo verá. Y sobre todo, toda rodilla se doblará. Y lo último, todo el mundo lo confesará. Ahí creyentes y no creyentes confesarán, porque el momento será algo espectacular, algo glorioso, algo indescriptible. No hay palabras humanas para describir ese evento. Hemos visto eventos extraordinarios realizados por los hombres. O sea, las Olimpiadas deportivas son eventos grandiosos, los eventos de otra índole también de carácter deportivo, los eventos artísticos, los eventos políticos, son eventos que tratan de que sean lo más relucientes posibles, pero la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que no hay palabra para explicar eso, cuando Él retorna, nosotros que aguardamos su llegada, lo esperamos, pero hay gente que cree que eso no va a ocurrir, o que eso está muy lejos, y que vamos a esperar un poquito más, y que vamos a vivir un poquito más, y luego nos arrepentimos, luego nos convertimos. Así es la mentalidad de muchos. Pues bien, yo quiero hoy hablar de un tema muy importante, y es hablar del reino, el reino de Dios. Pero lo he titulado de la siguiente manera: un reino de justicia, paz y gozo. Tres palabras bonitas, pero quizá vamos a edificarnos un poco más acerca de lo que significa ser ciudadano de un reino de justicia, paz y gozo. Y quiero que el hermano Wilson me ponga ahí en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, para darle introito a esta enseñanza de la mañana de hoy. ¿Está por ahí? Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice? Todos ustedes conocen ese pasaje. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Muy bien. Paz, justicia primero, paz luego, y finalmente gozo en el Espíritu Santo. No me lo confunda con otra cosa. Gozo en el Espíritu Santo. Y quiero comenzar, como me gusta siempre comenzar las enseñanzas, con una pregunta. Una pregunta. Me recuerda eso nuestro amigo y compañero confesor Minier, que partió a destiempo, que tenía una sección que se llamaba Una Pregunta, y yo la recuerdo siempre, ¿verdad? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será de forma natural o de forma espiritual. Vamos a comenzar con esa pregunta. Y en el transcurso de la enseñanza vamos a tratar de responder cómo será esa segunda venida. ¿Cómo usted piensa? No me lo diga, sino interiormente, ¿cómo usted piensa que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ya Él vino en carne, ¿verdad? O sea, Él vino en carne ya. Duró aquí con nosotros 33 años aproximadamente. Y vino a cumplir un propósito. Cumplió su propósito, ¿verdad? O sea, entregó su vida en la cruz del Calvario para redención de la humanidad, de todos nosotros,
pero de toda la humanidad. Pero para recibir esa redención hay que tener primeramente, ¿qué es lo que hay que tener primeramente para recibir esa redención? ¿Qué es lo primero que hay que recibir? No escuché bien. No se escucha. Primeramente tenemos que arrepentirnos, como todos los hemos hecho. O sea, es la primera condición. Tengo fe. Hay mucha gente en el mundo que tiene mucha fe. Lo primero es la fe. No, mire. Lo primero es arrepentirse. O sea, venir como a declarar que, o sea, no estoy satisfecho con mi vida. O sea, que lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, eso no me es satisfactorio y por lo tanto me arrepiento de esas maldades que he hecho, de toda esa vida distorsionada que he vivido. Entonces me arrepiento de eso, y luego por medio de la fe, que evidentemente que tampoco es de nosotros, no es la fe de la consecución de proyectos humanos, que es otra fe que no voy a descartarla, pero a esa fe no es la que yo me refiero, sino la fe que nos da Cristo, ¿verdad? Para que nos arrepintamos y para que lo aceptemos a Él como el que puede salvarnos de todas esas cosas que por nosotros mismos no podemos hacerlo. O sea, primeramente arrepentimiento, fe y aceptarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Mira qué fácil el Evangelio, Y hay gente que cree que eso es tan difícil. Tres cositas: arrepentirse, tener fe y aceptarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Y ya entonces esa obra que se hizo en la cruz del Calvario, entonces ahora tiene un significado para nosotros, ¿verdad? Porque hay gente que conoce al dedillo esas cosas, lo conoce a la perfección, pero no tiene una genuina convicción de que eso puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será en forma gloriosa, trascendiendo las limitaciones humanas y terrenales. Él ya nos dio una especie de tráiler, ¿verdad que sí? Usted sabe, cuando él salió de la tumba, o sea, Él resucitó. Esa es otra cosa. Todavía hay gente que cree que Él no resucitó. Inclusive en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, en el primer siglo, había una secta de los judíos que eran los saduceos. Ustedes conocen mucho los fariseos. La secta de los fariseos es la más mencionada en las Sagradas Escrituras, pero los saduceos también era otra secta judía que propugnaba, que postulaba o que no creía en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo tuvo que escribir todo un capítulo de un libro de la Biblia, que es Primera de Corintios, capítulo 15, para explicar la resurrección de los muertos, para que yo entendiera que realmente era un componente fundamental para nuestra fe. Los saduceos, los celotes, los fariseos, una serie de sectas que realmente tenían distorsiones, pertenecían al judaísmo. El judaísmo es una religión, pero el cristianismo es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los actuales momentos, ¿cuál es la visión que tiene el hombre actualmente? ¿En qué? ¿Qué es lo que el hombre está buscando en estos tiempos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Verdad? El que no está buscando al Señor, ¿qué es lo que está haciendo en estos tiempos? O sea, yo reconozco que el mundo está preocupado y que por el hecho de estar preocupado vive de pleitos en pleitos, de conflictos en conflicto. El hombre vive de conflicto en conflicto, ¿verdad?
vive preocupado por los recursos. La mayoría de conflictos bélicos, las guerras, son por recursos. Por recursos, ya sea petróleo, ya sea oro, ya sea territorio, ya sean otros recursos naturales, pero el hombre pelea mucho por recursos, se preocupa mucho por la comida y la bebida, y sobre todo también se preocupa mucho por la apariencia física, está muy preocupado por la vestimenta, y el mundo está inmerso en las distracciones. El mundo natural es experto en poner e inventar cosas para distraer la mente del ser humano, entretenerlo y hacer que incline su oído, su mente, su atención a cosas que no son edificantes. Y usted tiene que estar percibido de que eso es así, ¿verdad? Tantas distracciones en este mundo, hay muy pocos que pueden escaparse de eso, porque hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que oír, hay muchas cosas que participar. Pero los cristianos están alejados de esas cosas, no están muchas veces tan preocupados de esas cosas como el no creyente. Y el peligro de la iglesia muchas veces es ese, que algunas veces no sabemos distinguir realmente en la conducta del creyente y la conducta del no creyente. Pero yo tengo firme esperanza de que no es así. El reino al cual nosotros pertenecemos es un reino espiritual, ¿verdad? Por eso mi introducción es que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo no le estoy hablando de un reino natural, yo no estoy hablando de los Estados Unidos, no le estoy hablando del reino de Inglaterra, de China, de Corea, no le estoy hablando de esos reinos, de esos territorios, de esos países, de esas naciones. Son territorios físicos, geográficos. El reino al cual nosotros somos ciudadanos es el reino de los cielos, que es un reino espiritual, no es un reino natural. Aunque lo natural es primero y luego lo espiritual está por encima de lo natural. Entonces, yo quiero ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Y lo voy a leer una versión distinta. Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 37, creo que es. Lo voy a hacer a partir del versículo 35. Tal vez alguno preguntará, esto en la versión Dios habla hoy. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Y el 36 dice, vaya pregunta tonta. Cuando se siembra la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro de las aves y otro de los peces. Del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo de una es diferente al de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es ¿qué? Corruptible. Lo que resucita es
incorruptible. Lo que se entierra es ¿qué? Despreciable. Lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil. Lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que se resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas? Hay muchas personas que le temen a la muerte. Todos le tememos a la muerte. Pero si tuviéramos una fe firme, no hay que tenerle temor a la muerte. O sea, le hemos creído a aquel que resucitó de los muertos, y que el que resucitó de los muertos también un día, si morimos también Él nos va a resucitar. De tal manera que si morimos, volveremos a vivir. Eso debe ser un gozo espiritual de un creyente, que si morimos, volveremos a vivir, porque Él nos promete por medio de su palabra que Él nos resucitará. Y mire qué noticia más bonita, que no nos resucitará como nosotros somos, sino que nos resucitará en este cuerpo que fue sembrado en corrupción. Cuando muera, lo enterramos corrupto, un cuerpo corrupto, pero cuando resucite va a ser un cuerpo incorruptible, porque no va a ser un cuerpo físico, sino un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué le parece esa noticia? Interesante, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. No hay palabra para yo explicar eso, qué significa un cuerpo glorificado. Yo pudiera dar algún tipo de aproximaciones. Cuerpo glorificado es un cuerpo angelical, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no tiene las limitaciones que tenemos nosotros los seres humanos, un cuerpo que no tendrá debilidades, que va a tener poder, porque es el poder de Jesucristo que va a estar en nuestro cuerpo glorificado. Y ahí que realmente nosotros vamos a ser poderosos. Jesucristo no nos ha hecho poderosos todavía, nos ha hecho débil, porque si nos diera poder, estuviéramos todos los días haciendo cosas que no convienen. Usted sabe la ira que le dan a las personas algunas veces, que no matan porque no tienen el poder, pero lanzan llamas de fuego a través de sus miradas. Imaginen que tuviéramos el poder, estuviéramos realmente viviendo, haciendo cosas, muchas tropelías nosotros como creyentes. Pero en el cuerpo resucitado de gloria, en el cuerpo glorificado, nosotros vamos a tener poder, porque eso va a ser en el reino milenial de Jesucristo, cuando Él venga y nos dé poder. Vamos a tener poder conjuntamente con Él. Entonces, esa debiera ser una de las noticias que nos diera gozo espiritual, ¿verdad? Que no vamos a morir para siempre, ¿verdad? Por eso uno se afana mucho en la cuestión de que la solución está en vida, ¿verdad? O sea, la solución está en vida. Después de la muerte no hay solución. O sea, después de la muerte lo que hay es juicio. Entonces no queremos que venga el juicio. Queremos que, o sea, el juicio vendrá, por supuesto. Y nosotros tendremos trono para juzgar, según Cristo, a la humanidad. Entonces, no teman, hermano. O sea, lo que hemos vivido, lo que estamos pasado meridiano ya, significa que ya hemos vivido más de la mitad de nuestros años en la tierra. No preocupéis. O sea, si morimos, volveremos a vivir. No es como los que no tienen esperanzas, que le temen grandemente la muerte.
Porque el que no tiene fe en Jesucristo, lo que está diciendo no es que esta es la única vida que hay aquí en la tierra, gocémosla, disfrutemos de ella, porque no hay otra vida, porque ellos no tienen fe en otra vida, pero nosotros sí, ¿verdad? ¿Cierto? Tan tímido ustedes tienen fe en la otra vida. Como que algunos me dijeron con su forma de responderme, como que no están tan convencidos. Sí, tenemos fe en la otra vida, en la resurrección de los muertos. Tenemos convencimiento de eso, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos convence de esas cosas. Que fuera de nosotros sin el Espíritu Santo no fuéramos nada. No fuéramos nada. Él es que Él nos ayuda en todas estas cosas que pasamos aquí y que todavía no podemos comprender a plenitud. Recuerden que comencé con una pregunta. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta? ¿Quién se recuerda de la pregunta? ¿Cómo usted piensa? No me lo respondan. ¿Cómo usted piensa que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Así como Jesús vino, ¿verdad? ¿Usted cree que vendrá a montarse en un burriquito? Si usted lee Apocalipsis, advierte que ahí no es como un jinete, ¿verdad? Un jinete montado en un caballo blanco, ¿verdad? Y con todo el poder de Dios, porque Dios le entregó todo el poder a Jesucristo, hasta que todos los enemigos simplemente sean aplacados. Entonces, yo quiero leer otra porción escritural que está por aquí, que está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire, hermanos, la única forma de recibir la revelación de Dios es a través del Espíritu Santo. Él lo sabía. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová venía de vez en cuando y se manifestaba, y había un poder de Dios. El ángel de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Que venía aquí, venía y se iba, ¿verdad? Entonces la gente veía el poder de Dios en ocasiones. Entonces, cuando Jesús mandó, cuando resucitó, esos 40 días que estuvo aquí enseñando, ¿verdad? Que lo esperaran en el aposento alto el día de Pentecostés, es porque ese día se iba a consumar algo grandioso en los creyentes. De hecho, el día de Pentecostés es como decir el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ese día fue que Dios envió a los creyentes el Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí hay una comunión entre el creyente y Dios, porque el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y aunque usted muchas veces no sienta la presencia del Espíritu Santo en su vida, Él está ahí. Si usted es creyente, si usted tiene fe en Jesucristo, el Espíritu Santo está ahí. O sea, lo que hay que muchas veces es vivir una vida más digna de Él, que nosotros seamos un cuerpo que Él merezca estar ahí gozoso, ¿verdad? Porque usted sabe que el Espíritu Santo se contrista y algunas veces no está ahí, ¿verdad? Pero no está contento con el tabernáculo que está habitando en ese momento. Pero seamos pacientes, ¿verdad? Poco a poco esa obra que Él prometió hacer, la va a hacer. Si hay que hacer una transformación, si hay que hacer una regeneración, si hay que hacer un lavamiento, lo que haya que hacer, Él lo va a hacer a su tiempo, ¿verdad? Y nosotros finalmente entenderemos muchas cosas
que en el presente, en el momento, todavía no entendemos. Yo entiendo muchas cosas, pero ustedes saben que hay muchas cosas que todavía no puedo comprender. Él no me ha revelado cierta sabiduría para yo entender las profundidades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que pedir permanentemente en oración que Él siga depositando en nosotros ese conocimiento, esa sabiduría para nosotros seguir entendiendo este Evangelio. Porque usted mismo se autoexamina y dice, bueno, ¿cómo era yo en mis primeros inicios de creyente? Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, ¿cómo yo era? Algunos simplemente no teníamos el más mínimo conocimiento. Conocíamos a Jesucristo de forma histórica, el Jesucristo del pueblo de Israel, el Jesucristo de los tiempos de Roma, el Jesucristo de las películas, pero no entendíamos a profundidad qué era la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día el Señor va poniendo sabiduría en nuestras mentes a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender todas esas cosas. El pasaje anterior subraya que el hombre natural, es decir, aquel que vive según su naturaleza humana, sin la influencia del Espíritu Santo, no puede comprender ni aceptar las cosas de Dios, porque son espiritualmente discernidas. En contraste, el hombre espiritual es capaz de ¿qué? Entender y juzgar las cosas desde una perspectiva espiritual, guiado por el Espíritu de Dios. Usted sabe que lo del cuerpo glorificado ya se hizo Jesucristo en su resurrección antes de ascender a los cielos. Nos hizo un modelaje, ¿verdad? Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, o sea, era físico, tenía un cuerpo físico, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Porque Él le enseñó las heridas, o sea, le enseñó el costado, le enseñó todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar con nosotros. Cuando nosotros seamos resucitados, no al reino natural, sino al reino espiritual, entonces en ese reino espiritual viven los ángeles. Los ángeles podemos verlos nosotros. ¿Podemos nosotros ver los ángeles? En la Biblia hay ejemplos de ángeles que se dejaron ver, ¿verdad? Inclusive cuando el Señor ascendió, había unos varones y unos ángeles testificando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces así seremos nosotros y seremos inmortales, seremos eternos. O sea, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos, es un reino de personas inmortales, de personas que ya no mueren. Por eso que sería como grandioso que el Señor Jesucristo viniera antes de nosotros morir, ¿va? Porque no experimentaremos la muerte física, porque ahí entonces lo que le esperemos o lo que le esperamos, entonces este cuerpo no tendrá que morir, sino que este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. Qué bendición, qué acontecimiento, ver nuestra propia transformación. Y también Jesús en la transfiguración nos dio una pequeña entrada de eso, cuando Él se pudo juntar con los profetas, con Eliseo, con Moisés. Él hizo una transfiguración, o sea, y se convirtió en ese momento en un cuerpo glorificado. De tal manera que la esperanza de un cristiano sobrepasa, señores, la esperanza de la loto, del carro, de la casa, del trabajo, del descanso. Es una esperanza maravillosa, gloriosa, nosotros participar de ese evento. Entonces Él nos modeló durante esos 40 días y vimos que Él entraba y salía, y algunas veces no tenía que hacerlo por puertas.
Él traspasaba paredes, ¿verdad? Porque simplemente un cuerpo glorificado es capaz de atravesar muros, porque no tiene limitaciones humanas como nosotros. Nosotros no vamos a cruzar por ahí. O sea, la densidad nuestra como cuerpo físico no nos permite atravesar eso, a menos que se haga algo primero, ¿verdad? Tenemos que cruzar por una puerta, que es un espacio donde nosotros podemos cruzar. Entonces, durante esos 40 días, Él nos modeló acerca de lo que iba a ser el reino de los cielos y cómo iba a ser el cuerpo nuestro en aquella resurrección. Otra pregunta, en el libro de Apocalipsis, quizá ustedes han oído mencionar que el libro de Apocalipsis es un libro de amor. ¿Han oído mencionar eso? ¿El amor está presente en el libro de Apocalipsis? ¿O es un libro de edificación, de juicio, de justicia? Tiene que ver con el tema que yo estoy tratando hoy, el tema de la justicia, el tema de la paz, el tema del gozo del Espíritu Santo. Hay todo un panorama en el libro de Apocalipsis acerca de lo que será, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tendrán que ocurrir, ¿verdad?, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 21, que es el penúltimo capítulo del Nuevo Testamento, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese debe ser el preámbulo del milenio que aquí se ha predicado en muchas ocasiones. O sea, Jesucristo vendrá a poner orden aquí, ¿verdad? Pero Él vendrá a una nueva creación, ¿verdad? No será en esta tierra. El cielo y la tierra tendrán que ser deshechos, ¿verdad?, para que se implante, ¿verdad?, este reino de Dios, que tendrá que ser un reino basado en la justicia, en la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 2 del 21 dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios, estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Eso es gozo, hermanos. No habrá nada de eso. Entonces ni habrá lágrimas. Lágrimas hacen referencia a tristeza, que muchas veces lloramos de alegría, pero no es tan común llorar de alegría. Las lágrimas son propusas cuando estamos en una situación apesadumbrada. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas viejas habrán pasado, ¿verdad? Porque estaremos habitando en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Crean eso, señores, porque nuestra fe muchas veces no está tan firme porque dudamos de la palabra. O sea, leemos eso que está ahí, dice: eso es tan grande que está ahí, eso es tan maravilloso, eso es tan extraordinario, que dudamos de que eso sea así. Y la palabra es cierta. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le cueste nada. Y quiero ir
abundando en la parte final lo que tiene que ver con la justicia. Y cuando uno habla de justicia piensa que se trata de ¿qué? De implantar la ley, ¿verdad? Miren, no se trata de eso, ¿verdad? Ojalá que en la tierra haya justicia de verdad, que los hombres tengan justicia, que eso es bueno, ¿verdad? No la hay porque el mundo está plagado de injusticia. O sea, las leyes las hacen supuestamente para reglamentar las relaciones entre los hombres, pero entonces el hombre la hace y él mismo se encarga de violentarla, de corromperla. Entonces, si nosotros viviremos en un reino de justicia, Pablo en este pasaje que leímos anteriormente, tratando de corregir una visión superficial y legalista de la religión, ¿verdad? O sea, hemos hablado mucho del legalismo, ¿verdad? De la gente que es legalista con la ley, ¿verdad? Trata de someternos y combinarnos que la ley hay que cumplirla. O sea, no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto. Entonces, muchas veces cuando decimos esa persona es muy religiosa, ¿qué es lo que tratamos de decir, verdad? Que quiere que las cosas sean interpretadas en las Sagradas Escrituras al pie de la letra, de forma literal. Miren lo que dice aquí. Eso es legalismo, eso es religiosidad. Hay que entender que hay una verdad que está en la Biblia. Una verdad que fue verdad en una época, ya no es así ya. Eso fue así. Es una verdad que fue una verdad histórica, vamos a llamarla así. Y hay unas verdades que son eternas, ¿verdad? Que están ahí y seguirán siendo verdad siempre, ¿verdad? Pero lo importante es cuál es la verdad presente, la verdad del momento, ¿verdad? Entonces, legalista de la religión que pone énfasis en asuntos externos y rituales como las reglas dietéticas, la comida, la bebida. En lugar de esto, Pablo quiere que los creyentes entiendan que el reino de Dios trasciende estos aspectos externos y se centra en valores y realidades espirituales mucho más profundas. Por eso que cuando nos sumergimos en el mundo espiritual, entender la verdad espiritual de Jesucristo, entonces va a sobrepasar todas esas leyes de los hombres. O sea, usted no va a tener ningún tipo de contratiempo con eso porque lo espiritual está por encima de lo material. Entonces, ¿a qué se refiere esa justicia? La justicia en este contexto no se refiere simplemente a la justicia moral o ética. O sea, yo soy moralmente correcto, éticamente correcto. Está bien, no está mal en términos humanos, sino que esta justicia se refiere a una justicia espiritual que viene de estar en una relación correcta con Dios. O sea, cuando usted tiene una comunión con Dios, ¿verdad? Cuando usted tiene una relación profunda con Dios, usted va a actuar en justicia. No en justicia terrenal, sino en justicia espiritual. Y va a hacer todas las cosas que son alineadas al propósito eterno de Dios. Que el reino de Dios trasciende estos aspectos externos y se centra en valores y realidades espirituales mucho más profundos. La justicia es la justicia que se recibe por medio de la fe ¿en qué? En Cristo, la cual nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. Entonces esa justicia es cuando nosotros tenemos una íntima relación con el Señor. Es la que se recibe por medio de la fe en Cristo, la cual nos coloca en esa posición. Esta justicia es la base del reino de Dios, donde no se trata de cumplir reglas externas, sino de una transformación interna que se refleja en una vida de rectitud espiritual. No es que aparentamos ser lo que no somos y nos esforzamos, que los demás no vean con tales o cuales características. O sea, no se trata de eso.
es cultivar una relación profunda, una comunión con Dios, que es una relación interna, y esa relación interna entonces va a hacer que brote de uno simplemente un hombre o una mujer cimentado en la justicia divina, no la justicia terrenal. ¿Entendemos lo que es la justicia de Dios? No hay que ir al Palacio de Justicia para eso. No hay que dirimir conflictos, sino cimentarse en Dios, establecer una relación profunda con Dios. Entonces Dios hará que en nosotros se produzca esa transformación, que no va a ser para que aparentemos ante los demás cosa que no somos, sino que seamos exactamente eso. Eso es lo que somos. Entonces, cuando nosotros vayamos a ese terreno, a esa posición, donde sabemos esas cosas, actuamos con entendimiento de esas cosas, entonces nos convertimos en eso, ¿verdad? Y no habrá que hacer ningún tipo de esfuerzo para nosotros mostrarnos ante los demás, porque eso es realmente lo que somos. Entonces, el segundo aspecto de la paz, usted piensa que la paz se refiere a que usted no tiene ningún conflicto, ni con usted mismo, ni con los demás, ni con su familia, ni con su esposo, ni con su hermano, con su vecino. La paz a la cual se refiere el versículo tiene que ver con la ausencia de conflictos. No necesariamente. Un hombre puede estar en completa paz en medio de la tormenta. O sea, yo estoy seguro que usted lo ha experimentado en muchas ocasiones de su vida, donde usted dice: wow, con todo lo que me está pasando actualmente a mí, yo aquí en quietud, en paz. Así es. Entonces, la paz mencionada aquí no es la ausencia de conflicto, como le hablé, sino paz espiritual. Paz espiritual, que es el resultado de ¿qué? De una reconciliación con Dios. Es una paz que trasciende las circunstancias terrenales y se arraiga en la confianza en Dios y en la obra redentora de Cristo. En el reino de Dios, esta paz es una señal de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, marcando una vida que ya no está en enemistad con Dios, sino en plena comunión con Él. Vivimos en un mundo natural que vamos a tener situaciones, que vamos a vivir circunstancias, que van a ocurrir toda clase de situaciones que ya hemos pasado y que vendrán de nuevo. Pero que eso no nos robe la paz, porque si eso nos roba la paz, entonces perdemos la comunión con el Señor. Entonces, estar en comunión con el Señor es lo que garantiza que nosotros estemos en completa paz. Una paz que, ¿cómo dice la palabra? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el que te observa y dice: ¿cómo que esa persona que está lleno de problemas, de situaciones, de circunstancias, tú lo ves como calmado, en completa paz? Es que él ha establecido una comunión con Dios. Y eso debe reflejarse a pesar de las circunstancias humanas. Y el último aspecto es el que tiene que ver con gozo en el Espíritu Santo. No le quite en el Espíritu Santo. Pues usted le dice gozo. Usted va a pensar en otra cosa, que son el gozo humano, que lo tenemos todo, pero es gozo en el Espíritu Santo. El gozo en el Espíritu Santo es un gozo espiritual que proviene de experimentar la presencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de la salvación, del amor de Dios y de la esperanza de las promesas de Dios. Es una expresión de la plenitud y satisfacción que se encuentra en vivir en el reino de Dios, en comunión con Él y con los creyentes. Y esa es la iglesia. Los creyentes tienen que estar en esa comunión. Yo estoy en comunión con Dios. Hay mucho, entre comillas, creyentes que dicen que van a permanecer en sus casas creyendo. Sí, yo creo en Dios.
ni le hago daño a nadie, ni pensamiento de maldad tengo yo. Yo tengo una relación establecida con Dios. Pero Dios entonces tiene una iglesia que Él te manda que te congregues, ¿verdad? Y que te juntes con los demás que tienen la misma creencia, y los que se juntan teniendo una misma creencia en Cristo, entonces forman la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo corporativo, que no es estar aquí nada más. O sea, la iglesia no es física, la iglesia es un cuerpo de espíritus que tienen una misma fe en Jesucristo. Llegando a la parte final, que yo sé que ya ustedes quieren que yo llegue a la parte final, ¿verdad? Me lo dicen en sus caras algunas veces. En resumen, Romanos 14:17 es una interpretación espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso pudiera aplicarse en otro contexto, ¿verdad? Y yo, de hecho, lo he aplicado en otro contexto, ¿verdad? Cuando la gente comienza a decir: no coma esto, no coma aquello, eso es inmundo, una serie de situaciones. No hay nada inmundo. Todo lo que hizo Dios es para que nosotros lo disfrutemos, ¿verdad? Lo hizo para que nosotros, inclusive si la creencia colectiva fuera de tal manera y nosotros creyéramos que así, no estamos pecando. O sea, nosotros nos autoproclamamos pecadores cuando hacemos algo y ahí mismo afirmamos: eso está malo. Pues si está malo, no lo haga. Y entonces, esto es una interpretación espiritual de este pasaje. Nos enseña que el reino de Dios se manifiesta no en las observancias externas, sino en las realidades internas, en el Espíritu Santo. Produce en la vida de los creyentes una justicia que viene de Dios, una paz que trasciende el entendimiento humano y un gozo que es fruto de la obra del Espíritu Santo. Este versículo subraya que lo más importante en la vida cristiana no son las prácticas externas, sino la transformación interna que refleja el carácter y la presencia de Dios en el corazón de los creyentes. No se trata de aparentar, sino se trata de ser. Sabemos, pero el fin de todo es convertirnos en eso que nosotros sabemos. En el mundo educativo se habla mucho de competencia en estos tiempos, de saber algo, pero el saber hay que transformar en saber hacer algo. Y luego cuando usted sabe y sabe hacer algo, entonces se convierte en lo que se llama el ser. Ya usted entonces ya domina a plenitud esa competencia y no resulta simplemente pesada el conocimiento de eso, porque ya usted convirtió eso en parte de su ser. Vamos a ponernos de pie y orar para que el Señor, como yo fui incapaz de terminar esta enseñanza, ¿verdad? Entonces Él, a través del Espíritu Santo, entonces termine la conclusión de esta enseñanza, que simplemente son introducciones que uno da para que a partir de esta reflexión entonces podamos ir creciendo en esta obra maravillosa que Dios inició un día en nosotros y que promete terminarla. Y no solamente terminarla, sino perfeccionarla cada día. Padre de la gloria, te damos gracias por esta mañana, por este día en el cual tú nos permitiste congregarnos en tu casa de fe para darte gracias primero a ti y decirte gracias por lo que hace cada día en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, aguardamos fervoroso tu segunda venida gloriosa aquí a la tierra para imponer un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te pedimos por aquellos que tienen algún tipo de aflicción, algún tipo de situación en el cual tú obrarás en su tiempo, y lo que hoy resulta en lamento, mañana se convertirá en gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Te pedimos que guíe a nuestros pastores en el camino para buscar su hija Raquel en el aeropuerto. Llévalo con bien en el camino, que el vuelo sea en condiciones normales y que regresen a su casa en perfectas condiciones. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor Jesucristo, que ha puesto en nuestras mentes la justicia divina, la paz y el gozo eterno. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.